Es frecuente que muchos estudiantes que eligen este grado tengan intereses preferentes o en la lengua o en la literatura. En mi opinión, una y otra van muy unidas. He escogido estudiar estudios hispánicos porque siempre la literatura ha sido una de mis grandes pasiones, escribir, leer, y quería profundizar en ese conocimiento. He estudiado estudios hispánicos porque siempre he sido un auténtico apasionado de la gramática, de la literatura y de las distintas manifestaciones de todas las disciplinas que involucran la filología española. En lo que estoy más interesado es en la literatura, ya te digo, en la forma de abordar los textos, de leer de una manera diferente. El grado en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid tiene una estructura quizá de las más equilibradas entre los componentes que se refieren al estudio de la lengua y los componentes que se refieren al estudio de la literatura. La estructura del grado se compone de 4 años, el primero de ellos es mucho más introductorio para presentar a los estudiantes las líneas maestras que después se podrán ampliar en segundo y tercero, que son los cursos con más carga, y por fin en cuarto es donde los estudiantes pueden elegir el itinerario que mejor se adapte a sus intereses. Que he aprendido una barbaridad, no solo gracias a los docentes, a los profesores que forman mi departamento, que la verdad es un grupo de profesionales increíble, pero también debo agradecerle a mis compañeros, ¿no? O sea, no solo el trato personal y lo que he aprendido con ellos humanamente, sino lo que me han enseñado también como filólogos en ciernes, ¿no? Siempre tenía en mente ser profesora de español para extranjeros y cuando empecé la carrera descubrí que también había muchísimas más asignaturas que me gustaban, que la literatura también me gustaba mucho y yo nunca la había tenido en mente. También poder descubrir que dentro del campo de la literatura, que es lo que a mí verdaderamente me gusta, sí que podía especializarme y atender a unos campos y a unos momentos históricos concretos. Los estudiantes del grado de Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid disponen de una formación integral, de tal manera que cuando tienen superado el 50% de los créditos pueden realizar prácticas en instituciones del tipo Biblioteca Nacional, Instituto Cervantes. Son un total de 68 instituciones y empresas, aunque si alguno de los alumnos desea realizar sus prácticas en otra institución o en otro lugar, se puede firmar perfectamente un acuerdo. Las salidas que tiene esta carrera, como puede ser la docencia, tanto en institutos como en universidad, o el español en el mundo, la posibilidad de trabajar en el Instituto Cervantes, realizar lectorados fuera de España, el trabajo en editoriales y relacionado con la escritura creativa también. Un dato importante sin duda, un 38,5% encuentra su primer empleo antes de 3 meses después de haber terminado el grado, y muchos egresados deciden continuar sus estudios formándose en los distintos posgrados que ofrece el Departamento de Filología Española, el máster en lengua, por ejemplo, el máster en literaturas hispánicas, el máster de edición o el máster de profesorado. Y nos queda también el doctorado, y no hay que olvidar que la Universidad Autónoma de Madrid es la primera universidad de España por número de tesis leídas. Actualmente soy becario FPI en fase de contrato en el Departamento de Filología Española, aquí de la UAM, y bueno, me dedico sobre todo a hacer mi tesis doctoral y luego a hacer 1000 cosas más, ¿no? Preparo artículos de investigación, acudo a congresos como comunicante, luego también formo parte de una asociación de jóvenes hispanistas. Y una cosa que me ha sorprendido de la universidad es el movimiento estudiantil, las asociaciones que hay que persiguen realmente que la universidad no sea un sitio al que vas simplemente a clases, de clase a casa, de casa a clase, sino que puedes asociarte, puedes compartir con otros alumnos, incluso de otros grados, tus experiencias y hacer de la universidad un sitio donde aprender más cosas que lo académico. Uno de los valores añadidos del grado son las actividades culturales que se organizan en torno a este grado, congresos internacionales, seminarios, concursos de cuentos y encuentros con escritores. Estas actividades culturales, desde mi punto de vista, persiguen 3 objetivos. En primer lugar, mostrar a los estudiantes los distintos enfoques y perspectiva de los estudios literarios y de los estudios de lengua española. En segundo lugar, permiten a los estudiantes profundizar en temas y autores vistos someramente en las guías didácticas y en el aula.
Y en tercer lugar, favorece la participación de los estudiantes en estas convocatorias donde se intenta conjugar la alta divulgación, la investigación científica y también la creación literaria. Lo que más me ha gustado de estudiar estudios hispánicos, lengua española y sus literaturas, es ver que la lengua y la literatura desbordan las aulas, aparecen en simposios, en coloquios, en congresos internacionales y que todo tiene un reflejo en la investigación. Creo que la Universidad Autónoma de Madrid es la única de España que organiza regularmente prácticas de campo de dialectología y además viene haciéndolo desde el año 1990. Como parte de estas prácticas de campo, los alumnos de dialectología se desplazan en grupos a distintas partes de España y grabamos a informantes de entorno rural. Posteriormente trabajan sobre esos materiales y tienen la oportunidad de aprender directamente sobre materiales vivos de lengua oral, las enseñanzas que teóricamente explicamos en clase. Pues creo que la literatura es un medio para interpretar también el mundo, porque a veces tenemos la concepción de que es la ciencia o digamos el positivismo lo que sirve para abordar los problemas del día a día, pero hay un montón de cosas que refieren a ficciones, refieren a cosas que imaginamos y que están en la literatura también. Hoy en día estamos en una sociedad en la que una imagen vale más que 1000 palabras y realmente si nos centramos en esa idea nos quedamos en la superficie. Creo que las palabras, la comunicación se basa en el lenguaje, en las palabras. Hay que profundizar para no quedarse en la superficie, para que haya más contenido. Y el lenguaje es importante como vehículo de ideas y de conocimiento y es fundamental el estudio de este. Somos lo que somos por el pasado, por nuestra memoria y eso está en la literatura, ¿no? Así que es absolutamente necesario estudiar lengua y sobre todo literatura en este siglo XXI.